palabra de Dios en Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esta promesa de parte de Dios ha sido para nosotros un énfasis durante las jornadas de oración que hemos venido haciendo desde el mes de septiembre del año pasado. Y todo esto lo traigo a colación de nuestra oración, de lo que significa, porque no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero la palabra respeto parece que lo hubiéramos sacado de nuestro vocabulario, porque al igual que en la época de los jueces, nosotros vemos que hoy cada cual hace lo que considera conveniente según su criterio, sin importarle cómo afecta a otras personas. Y lamentablemente tenemos que reconocer también nosotros, los cristianos, hemos incurrido en eso. Las redes sociales son una muestra evidente del irrespeto, de la mala educación y de la grosería de todo tipo. Y en estos últimos meses, estos últimos días, los candidatos a la presidencia han sido el blanco predilecto de estas acciones, lo cual muestra definitivamente, como compartíamos el martes, Alberto, cuando estábamos tomando el café, las ya obsoletas urbanidad y civismo están haciendo mucha falta. Y de verdad que esto es lamentable. Pero los creyentes estamos aquí en este mundo precisamente para reflejar lo que el Señor nos dice en su palabra. Y yo les invito, por favor, para que vayamos al libro de Romanos, al capítulo 13, versículos del 1 al 7. Y me acompañan en la lectura. Y con esta porción bíblica, al tema le hemos puesto nuestra dependencia a las autoridades delegadas. Romanos 13, del 1 al 7. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo entonces de manera alternada. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. El Señor bendiga su palabra. Y por favor, le pido que incline su rostro un momentico. Sé que el Señor está aquí, lo sabemos. Él está gozoso con la alabanza que hemos hecho, pero le ruego de manera muy especial, amado Dios, que seas tú permitiendo que mis labios sean tocados con carbones encendidos y que todo lo que aquí expresemos, Señor, sea conforme a tu voluntad. Guíanos, oh Dios, porque no queremos, Padre, que esta palabra entre por un oído y salga por el otro, sino que sea transformando nuestras vidas, Señor. A ti la honra. Amén y amén. Y el apóstol Pablo es el autor del libro de Romanos.
Y precisamente en esa epístola, él les escribe al pueblo de Dios que estaba en Roma y les habla de la autoridad, porque justamente los romanos, haciendo uso de ella, de esa autoridad, muchas veces maltrataron y oprimieron a sus súbditos. Y nosotros tenemos que recordar que el Señor Jesucristo fue precisamente uno de ellos. Es el ejemplo clásico que tenemos porque dice que murió bajo el poder de Poncio Pilato. En el capítulo anterior, Romanos 12, en el versículo 2, dice claramente: no os conforméis a este siglo. Y con eso nos está enseñando a nosotros que no debemos estar de acuerdo con las cosas que están ocurriendo en el mundo, que bien sabemos, muchas de ellas llevan al egocentrismo y muchas veces son corruptas. Y nos habla de renovar nuestro entendimiento. Y una vez que nosotros renovemos nuestro entendimiento, entonces podemos entender lo que dice la palabra de Dios en Romanos 13:1. Someternos a las autoridades, a pesar de. El versículo 1 dice: sométase. Es decir, no admite que haya alguna réplica o alguna discusión. No es que si quiere se somete, si no, pues usted verá. No, no es obligatorio. Dice sométase. Es una orden de parte de Dios. Y el diccionario dice que someter es subordinar el juicio, la decisión o afecto personales a los de otra persona. Es decir, bajo un poquito para que la otra persona que gobierna pueda mandar como tiene que hacerlo. Y el término griego de someterse implica estar bajo la autoridad militar. Y nosotros sabemos que los militares siempre están subordinados al que está de mayor categoría. Y el militar no puede decir, no, yo no lo voy a hacer, sino, sí señor. Y es normal que tengan que funcionar así. Pierden de pronto su manera de actuar porque tienen que estar sometidos. Pero de la misma manera, nosotros tenemos que de una manera voluntaria cooperar, ceder. Y esto no solamente tiene que ser en esa obediencia militar, sino que es la actitud responsable de nosotros, los cristianos, cooperando con un corazón que está siempre dispuesto a obedecer. Y quienes deben someterse no somos solamente nosotros los creyentes, porque dice a continuación, dice, sométase toda persona. Es decir, todas las personas tenemos que someternos, así sean cristianos o no lo sean, a las autoridades. Si nosotros no nos sometemos a las autoridades, la sociedad no va a funcionar. Y nosotros estamos viendo de pronto esas cosas en estos tiempos. Y no solamente es en Colombia, yo creo que es en el mundo entero. Nosotros debemos someternos a esas autoridades en obediencia a Dios. Aunque de pronto los gobernantes no sean de nuestro agrado, pero tenemos que someternos a esas autoridades. Vamos por favor al libro de Pedro, a la carta de Pedro, a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículos 13 al 15. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 15. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y el apóstol Pedro
cuando les dice a las personas a las cuales él envió su carta que debían respetar a las autoridades civiles, hablaba precisamente del Imperio Romano. Y en ese momento, quien estaba allí en la autoridad principal era Nerón. Y nosotros sabemos todo lo que Nerón hizo, nos cuenta la historia, precisamente en contra de los cristianos. Hizo estragos y luego les echó la culpa a los creyentes. De la misma manera, nosotros, al pagar impuestos, estamos alabando a Dios. Cuando respetamos las leyes de tránsito, estamos alabando a Dios. Pareciera mentira, pero cada cosa que nosotros hacemos, tenemos que glorificar a Dios. Cuando usted aquí en la iglesia da los diezmos y las ofrendas, está alabando a Dios. Cuando usted presta un servicio, también está alabando a Dios. Porque donde quiera que nosotros nos encontremos, tenemos que mostrar que somos ciudadanos y cristianos responsables. Y nosotros, ¿a quién nos tenemos que someter en este momento? Pues a las autoridades superiores. Donde quiera que vayamos, hay alguien que está por encima de nosotros y nosotros debemos obedecer. Hay una cadena de mando y nosotros la sabemos. En la familia está el padre, la madre, los hijos. En el gobierno están los líderes nacionales, las autoridades locales. En la iglesia, los pastores, los líderes y el resto de la membresía. En el trabajo tenemos el gerente, los jefes de sección, los empleados y los obreros. Entonces, entendemos que es necesario que haya autoridades delegadas para que todo pueda funcionar bien. La primera autoridad sabemos que es Dios. Dios es la fuente de toda autoridad, pero dio a los hombres también autoridad para que cumplan sus leyes y las hagan cumplir, y lo hizo para protegernos. Las leyes están puestas para protegernos y para nuestro bien. Muchas veces pensamos que, ay, tan cansones, tantas leyes que ponen. No, es precisamente para nuestro bien. ¿Qué es autoridad? Autoridad es la facultad o derecho de mandar o gobernar a un determinado grupo de personas que están subordinadas. Y Dios tiene dos maneras de ejercer la autoridad. Una es directa, y esa la hace a través del manual de vida, la palabra de Dios, que es la Biblia que tenemos en nuestra mano. Y la segunda es el Espíritu Santo, que nos dice lo que desea que nosotros hagamos. Por eso debemos depender de Dios para poder hacer lo que el Señor quiere que hagamos. La segunda autoridad es la autoridad delegada, que es la que vamos a tratar. Y está indicando que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan entonces esa función de autoridad en donde quiera que estemos. Ya hablamos que es desde la casa ya empieza a ejercerse la autoridad. Entonces, si en la casa tenemos normas y se someten las personas que están allí a esas normas, pues seguramente que van a poder hacerlo en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en todas partes, porque siempre habrá alguien que está por encima de nosotros. Y no generalmente quien ejerce autoridad está, digamos, haciendo, no es que porque él tiene el título, entonces tiene la autoridad. No, porque muchas veces nosotros vamos a diferentes sitios. El portero de un lugar, en ese momento es autoridad. Así usted tenga todos los títulos habidos y por haber. Esa persona que está allí es autoridad, una autoridad delegada, y tenemos nosotros que someternos y respetar. Dios no solamente nos guía a nosotros de manera individual, sino que nos dirige a través de la autoridad delegada. Como les decía hace un momento, los padres, también están los gobernantes,
Están los profesores, están los policías, están los jefes, están también los pastores y los líderes. Porque a veces también en la iglesia nos cuesta trabajo someternos a la autoridad. No, es que si me lo tiene que decir el pastor, porque si no me lo dice el pastor yo no lo creo. No, también tenemos que ser obedientes y sumisos. Por eso es necesario que nosotros respetemos a quien está representando la autoridad en un lugar determinado. Quien irrespeta la autoridad delegada, mire, directamente está irrespetando a Dios, porque Dios ha puesto a esa persona por algo. Entonces tenemos que respetarla. Dios tiene el control de todo. Nosotros reconocemos que hay alguien que está sobre todos nosotros, con poder, con autoridad. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Santo, Santo, Santo. A Él toda la honra, toda la gloria y el honor. Allí está la grandeza de la autoridad de Dios. Les invito a que vayamos a Isaías 6. Isaías 6, los versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La majestuosidad del Dios palpable por un hombre, por Isaías, quien temeroso hasta pensó que tenía que morir. Y esta porción nos muestra esa grandeza de Dios y esa visión de Isaías nos permite entender no solamente la grandeza, el misterio y el poder de Dios, sino toda su majestuosidad. Y Dios se aparece a Isaías sentado, dice, sobre un trono grande y alto y sublime, elevado sobre todos los demás, mostrando su autoridad, porque Él es superior a todos. Y desde allí domina y controla. Y pensaba yo esta mañana que en toda esa majestuosidad de Dios, cuando dice que sus faldas llenaban el templo, Dios en toda esa grandeza le ha placido morar en su corazón y en mi corazón. Y a veces nosotros no dimensionamos eso, que ese Dios grande, alto y sublime ha querido morar en nosotros y mora en nosotros y está con nosotros. Dios es grande. Isaías pudo ver la gloria de Cristo también allí en la majestuosidad de Dios, sobre un trono de gloria al que nosotros debemos adorar, sobre un trono de gracia al que nosotros podemos acudir confiadamente para alcanzar misericordia y el oportuno socorro, y un trono de gobierno al que nosotros todos indistintamente nos tenemos que someter. Y una manera de hacer es someternos a la autoridad delegada. Porque Dios está con sus ojos puestos sobre nosotros, mirándonos, observándonos todo lo que hacemos. Toda autoridad terrenal está porque Dios así lo permite. Líderes tan reconocidos por sus buenos logros, por las cosas que han hecho. De pronto piensa uno en Winston Churchill. Era una autoridad delegada de Dios. Y así como líderes terribles, piensa uno en Hitler, piensa uno en Nerón, y pensamos nosotros en nuestro vecino. También han sido puestos por Dios. Dios lo ha permitido. Dios no ha perdido el control.
Dios no se ha olvidado de nada. Algo quiere Él enseñar. Nosotros, como hijos de Dios, estamos entonces dependiendo de Él. Y yo le doy gracias a Dios porque muchas de las citas bíblicas que usó nuestro hermano John, también el Señor las ha puesto. Vamos por favor a Daniel 2:20 y 21. Porque sabemos que Dios es el que pone y quita reyes. Él tiene el dominio y la autoridad sobre todo. Daniel 2:20 y 21. ¿Ya lo encontramos? Bueno, dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios es sobre todo. Y nosotros, como hijos de Dios, como dependientes de ese reino al que un día estaremos disfrutando, nosotros estamos llamados a ser obedientes, a hacer lo bueno. En nuestra porción del día de hoy, de Romanos 13, dice en los versículos 3 y 4, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El hombre no fue quien creó los gobiernos, los creó Dios. El hombre no es quien sostiene los gobiernos, Dios es el que los sostiene por su inmensa poder y su sabiduría. Los gobernantes, como vemos aquí, los gobernantes y todas las personas que están en autoridad son servidores de Dios y a ellos Dios les va a pedir cuentas de lo que han hecho, de lo que están haciendo, lo bueno y lo malo. Ellos representan el poder de Dios sobre la humanidad. Si no existieran los gobiernos, definitivamente nosotros entendemos que la anarquía sería total. No sabríamos para dónde ir, ya esto yo creo que se hubiera acabado. Y aún en estos tiempos que nosotros vemos que la gente, cada cual quiere hacer lo que quiera, ¿no? No respeta la autoridad, que viola las leyes. Nosotros debemos agradecerle a Dios porque Él ha puesto límites y nosotros debemos someternos a esos límites. El hombre ha establecido la maldad y cada vez más y más nosotros decimos, bueno, ¿hasta dónde va a ir todo esto? Pero realmente entendemos que tanto las autoridades como nosotros somos siervos de Dios. Eso está bien claro. No solamente son las autoridades, sino que usted y yo también somos siervos de Dios. Y donde quiera que estemos tenemos que servir a Dios. Que todo lo que hagamos sea para glorificarlo a Él. En nuestros hogares, en el trabajo, en el trato con las personas. Tenemos que reflejar ese respeto a Dios sirviendo de corazón, sirviendo con la excelencia que solamente Dios demanda de cada uno de nosotros. Porque muchas veces nosotros hacemos caso omiso cuando se nos dice algo porque vemos que esa persona no merece que nosotros le respetemos o que hagamos caso de lo que ella nos dice. Pero Dios sí va teniendo en cuenta cada cosa que usted y yo hacemos. Por tanto, es obligación de nosotros comportarnos a la altura, obedeciendo a Dios.
Y hay 4 razones por las cuales usted y yo debemos someternos a Dios. Y obviamente a nuestras autoridades. Primeramente, esas autoridades están puestas por Dios, dice la palabra, que tenemos que someternos a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, esa es la primera razón por la cual usted y yo tenemos que respetar la autoridad. En segundo lugar, porque esas autoridades están puestas para nuestro bien. Ellas están dispuestas allí donde están, muchas de ellas nosotros las hemos elegido, ¿cierto? Y ellos tienen que velar por el bienestar de nosotros, en donde quiera que estemos. Hace unos días veía un video de Venezuela a unos médicos, yo no sé si tal vez Lili vio, los médicos estaban haciendo una huelga porque no había insumos, no les pagaban, bueno, cantidades de cosas. Y el gobierno mandó a policías para que los sacaran arrastrados. Realmente es lamentable, ¿no? Y la gente ya no puede, hay partes donde ni siquiera se puede usted decir, no, pero ¿por qué hacen esto? Y ellos estaban peleando, digamos así, haciendo su paro, porque ellos decían, la gente se está muriendo porque no hay medicamentos. Qué triste, de verdad, todas estas cosas que pasan. Un abuso de autoridad impresionante, que ya eso es autoritarismo. Si nosotros no nos sometemos a las autoridades, entonces vamos a ser castigados. Hay leyes que nos dicen cómo tenemos que comportarnos, y si no lo hacemos, pues estamos infringiendo la ley y debemos recibir el castigo. En cuarto lugar, detrás de toda autoridad se encuentra la ley más grande, que es la ley de Dios, y está expresada en palabras, lo bueno y lo malo. Si hacemos lo bueno, vamos a tener una recompensa por lo bueno que hacemos, pero si hacemos lo malo, entonces vamos a ser castigados. Y esto todo es conforme a lo que Dios ha establecido. Desde Moisés, Dios le dio las leyes para que el pueblo pudiera ser dirigido, porque si no, se salen de las manos. Donde quiera que estemos, siempre tiene que haber alguien que sea la autoridad, y esa autoridad tiene que ser respetada. Y muchas veces la gente confunde la autoridad, ¿no? Porque piensan que el que habla más duro es el que tiene la autoridad, y no. La autoridad se gana con el respeto, con el buen trato para los demás. Pero miren que a pesar de todo esto, ¿cómo Dios respalda la autoridad? También la Biblia nos muestra que se permite la desobediencia en algunos casos. Entonces, como contradictorio, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Cuando una orden está en contra de lo que Dios manda en su palabra, nosotros debemos obedecer a Dios. Es a Él a quien debemos obedecer. Y en la Biblia hay muchos pasajes que nos hablan al respecto. Y uno de ellos está en el libro de Hechos, en el capítulo 5. Les invito para que me acompañen. ¿Ya lo tenemos? Hechos, capítulo 5. En los versículos del 17 al 29. Pero vamos a leerlo, pero en casa porque está larguito, pero sí les voy a ir comentando algo. Dice en el capítulo anterior que estaban ocurriendo a través de los apóstoles milagros, señales y prodigios de una manera impresionante, y el Señor los seguía. Y esto pues fue motivo de estupor para los que estaban en el sumo sacerdote y los que estaban con él, en la secta de los saduceos,
Y ellos se llenaron de celos al darse cuenta de lo que estaba pasando, de lo que había ocurrido. Y hay un relato bien interesante porque ellos fueron metidos a la cárcel, Pedro y los apóstoles, pero un ángel, dice en el versículo 19, un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y entonces los sacó de la cárcel y ellos se fueron obedientemente al templo y fueron a predicar. Pero entre tanto, el sumo sacerdote y todas las personas que le acompañaban a él empezaron a hablar pues al respecto de ellos y enviaron a la cárcel para que fueran traídos estos varones. Y cuando fueron las personas a buscarlo, resulta que todas las puertas estaban cerradas, mas los discípulos, los apóstoles no estaban. Y se vienen entonces a comentar, y cuando viene alguien dice: no, ellos están en el templo predicando, y los traen. Y en el versículo 26 dice: entonces el jefe de la guardia con los alguaciles los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Es decir, Dios había hecho algo tan maravilloso que ellos ya eran protegidos y guardados por el pueblo, porque sabían que Dios estaba con ellos, que el Espíritu Santo los estaba guiando. Y cuando los trajeron y los presentaron al concilio, el sumo sacerdote les pregunta: ¿no les mandamos a ustedes estrictamente que no deberían hablar de vuestra doctrina en Jerusalén? ¿Y queréis echar sobre nosotros sangre de ese hombre? Refiriéndose a Jesús. Pero es que usted y yo sabemos que nosotros no podemos quedarnos callados, no podemos hacernos los locos y no hablar de ese Cristo Jesús que ha hecho en nosotros milagros, señales y prodigios. Y el primer milagro que ha hecho en nosotros fue que nos sacó del lodo cenagoso. Allá donde nosotros estábamos y quizás el mundo no daba 5 centavos por nosotros, el Señor levantó su brazo para sacarnos. Y en fin, cantidades de cosas, sanidades, situaciones en los hogares, problemas con los hijos, la parte financiera. En todo el Señor ha estado metido en medio de nosotros cuando usted y yo acudimos a Él y le decimos: Dios, necesito de ti, ayúdame. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a quedarnos callados de lo que Dios ha hecho con nosotros? Y entonces, Pedro, en el versículo 29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque es que la prioridad nuestra tiene que ser hablar del Señor en donde quiera que estemos. Nosotros estamos aquí porque el Señor así lo ha permitido. Si nosotros no podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor y agradecerle. Mantenemos una deuda permanente con ese Dios maravilloso. Y por tanto, nosotros tenemos que hablar de Él. Además, que en Mateo 28, Él nos dejó la tarea, la gran comisión, y nos corresponde a nosotros hacerlo. Ayer tuve la oportunidad de estar con una de mis hermanas, ella es cristiana también, y está bastante disfónica. Y ellos tenían ayer evangelización. Y arrimó a la casa y me dijo, estaba bastante indispuesta, me dijo, estábamos en evangelización y yo no podía quedarme callada. Yo tenía que ir porque Dios ha hecho muchas cosas en mi vida y yo no puedo quedarme sin compartir de Cristo. De verdad que yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque definitivamente nosotros sabemos que tenemos que hablar de ese Dios maravilloso. Y hablando también en el Antiguo Testamento, Daniel vivió una situación muy parecida, donde tuvo que seguir a Dios y hacer lo que Dios
quería antes que agradar al rey. Y Daniel en el capítulo 6, por favor, vamos un momento, Daniel 6. En mi Biblia tiene el título Daniel en el foso de los leones. Y en el versículo 1 vamos a leer, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y ese espíritu superior nosotros sabemos que es el Espíritu Santo. Por eso yo siempre digo de nuestros niños, nuestros estudiantes, que ellos tienen que ser los primeros en los colegios. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu de Dios está con ellos. Y nosotros hemos escuchado cantidades de testimonios de nuestros hijos, de nuestros nietos, de cómo Dios realmente les ha dado esa sabiduría que solamente proviene de Él. Y dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo reino. Entonces los gobernadores, empieza ya la envidia, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Es decir, esos reyes eran dioses y eran a ellos a quien ellos tenían que adorar. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, él no cambió para nada su relación con Dios. Él seguía adorando y exaltando al Dios Todopoderoso. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acate el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. O sea, están pendientes de todo lo que hacía Daniel. Yo digo que si hubieran estado en esta época tendrían de pronto filmaciones, estarían allí pendientes o le hubieran puesto cámara oculta. Estaban pendientes y vinieron pues con el chisme porque querían sacar a Daniel del camino. Y entonces, cuando el rey oyó, dice que le pesó en gran manera haber firmado eso que le pusieron en sus manos. Y dice que el rey, con tristeza en su corazón, él trató de cambiar las cosas, pero empezaron a decir: no, tú lo firmaste y pusiste el sello y tienes que cumplir. Y con dolor en su alma, porque él apreciaba a Daniel, pues entonces trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, y esto es maravilloso: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Es decir,
El testimonio de Daniel fue impresionante para ese rey. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y dice que trajeron una piedra y allá lo metieron al foso de los leones, la sellaron con el anillo del rey, bueno, todo lo que hicieron. Y él dice que el rey se fue triste a su palacio y ese hombre no pudo dormir porque estaba preocupado por su amigo. Y dice que muy de mañana el rey se levantó y se fue hasta allá. Pero llegó en el fondo del corazón, ese rey tenía fe de que Daniel le iba a contestar. Y dice en el 20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué cosa tan maravillosa. Mire, yo digo, y nosotros en alguna manera estamos siendo atacados, específicamente por ser cristianos, pero Dios nos libra de esas fauces de los leones. Y le damos muchas gracias al Señor, porque es que nosotros hemos dejado muchas cosas por seguir al Señor, y nada de lo que usted ha dejado de hacer se va a quedar sin recompensa, porque Dios es bueno y Dios paga grandemente todo lo que usted y yo hacemos. La desobediencia a las autoridades es permitida cuando las leyes impuestas por el gobierno van en contra de lo que Dios nos ordena. Jesús también enseñó a obedecer a las autoridades. Siempre recordamos que habían fariseos que iban y les soltaban pildoritas, ¿no? A ver si de pronto caía el Señor. Y cuando se trató de los impuestos, que hay que pagar los impuestos, le preguntaron si debían pagar o no impuestos. El Señor no tenía ni monedas y les dijo que le mostraran la moneda. ¿Y que qué había en la moneda? No, pues ahí estaba la cara del César. Y entonces el Señor, con toda sabiduría, dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y mira uno en el Señor esa dependencia, ese respeto por la autoridad. Porque él pudo haber dicho: dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Él respetó y dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es la enseñanza más clara de la obediencia que nosotros debemos tener con las autoridades. Todo lo anterior que hemos visto nos lleva a concluir que nosotros debemos respetar a las autoridades, porque es que Dios es el que tiene el control. Hoy, 27 de mayo, es una fecha trascendental para nosotros, los colombianos. Hoy estamos eligiendo al futuro presidente, al que va a sentarse allá en la Casa de Nariño. Y nuestra actitud como cristianos, como hemos venido haciéndolo, independientemente de la persona que sea elegida, tenemos que estar seguros de que quien hoy salga elegido es porque Dios ya lo decidió. Y si es la persona de nuestras preferencias, pues yo creo que nos vamos a poner muy contentos. Pero si no lo es, pidámosle al Señor que nos dé también a nosotros una actitud de sometimiento a esas autoridades y que lo use poderosamente en beneficio de nuestra patria, para que sea una nación libre y soberana, sometida a Dios, quien es el que tiene
el dominio y la autoridad sobre todo. Que tenga temor de Dios y que se disponga de todo corazón a servirle a Dios. Porque recordamos lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 29:2 en la parte A. Cuando los justos dominan, es decir, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Entonces, que el Señor que nos conoce, que ha tenido misericordia, porque definitivamente lo que el Señor ha tenido con nosotros es misericordia, y es lo que le pedimos porque no podemos pedirle más. Ha habido mucha sangre derramada, que es el Señor dándonos realmente de su misericordia. Que esa persona haga todo con excelencia para Dios. Bendecimos a nuestro Dios, confiando en que Dios permitirá que todo lo que se haga hoy sea conforme a su voluntad. Yo recuerdo, y ustedes también deben recordar, nuestro himno nacional. Y en la primera estrofa, en la última parte dice: la humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Aún en nuestro himno hay profecía de parte de Dios. Esa es la nación que el Señor ha escogido, no por ser los mejores, porque recordamos la palabra que dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y esa gracia del Señor se derrama en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra nación, en el lugar donde nosotros nos encontremos, en nuestra casa, donde quiera que estemos. Y de verdad, hay una exhortación en Timoteo, en el Primera de Timoteo, en el capítulo 2. Y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, es el momento en que nosotros tenemos que orarle al Señor. Dios ha sido muy bueno con nuestra patria. Como hablábamos en estos días, definitivamente a nosotros no nos ha tocado padecer hambre, porque nuestra tierra ha sido muy bendecida. Estamos rodeados de 2 mares. Tenemos muchísimas cosas. No tenemos estaciones. Uno ve las frutas en cualquier época del año. Y nosotros como que a veces nos hemos cansado de vivir bueno y no le agradecemos a Dios. Entonces, tenemos que realmente agradecerle a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros y que en su misericordia nos revele quién es la persona que Él ya escogió. Y le damos muchas gracias. Muchos ya de nosotros hemos votado, otros todavía no lo han hecho, pero tenemos que votar, hermanos. No sé quién es su candidato, todo es respetable, pero que sea conforme a la voluntad de Dios. Un hombre temeroso de Dios es lo que necesitamos, y que Dios sea transformando esas vidas. Allí donde usted está, yo le invito para que nos coloquemos de pie, para que le demos gracias a Dios por su bondad, por su amor, por su cuidado, por su gracia, por su misericordia. Él es bueno y sigue siendo bueno. Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él le ama a usted, dice que le ama con amor eterno y que prolonga su misericordia. Y para mí también prolonga la misericordia. Hoy te bendecimos, oh Señor, te damos gracias, exaltamos tu nombre, oh Dios. Tú eres santo, eres bueno, eres maravilloso, Padre.
Hoy abrimos nuestros labios para decirte, Señor, que te amamos, que te necesitamos, que eres más importante que el mismo aire que respiramos. Mira, Señor, nuestro mapa colombiano, de norte a sur, de oeste al oriente, del este al oriente, Señor. Y sé tú bendiciéndonos, Padre de la gloria, a cada uno de nosotros. Sé tú visitando, Dios, veredas, caseríos, Padre Santo. Tú conoces las necesidades de cada uno, los del pueblo, los de la ciudad, los del campo, Dios. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que tu verdad, Señor, sea declarada y como dice tu palabra, Señor, que se grite desde los balcones, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. Gracias, mi Señor, por lo que ya tú has decidido, Padre, porque sabemos que tú conoces todo, tú lo sabes todo, Señor, y nos sometemos primeramente a ti, como el Rey de Reyes y Señor de Señores que eres, Señor, porque tú, amado Dios, sigues siendo santo, 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 santo. Dígale al Señor, eres santo, Señor, santo, 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 Señor. Escúchanos, Padre de la gloria, y por tu misericordia, Padre, por tu misericordia, ayúdanos y guíanos en este momento tan especial. Hoy de manera también especial, Señor, 27 de mayo se están cumpliendo 70 años de que Israel fue nombrado ya como una nación. Y te damos gracias por eso, Señor. De alguna manera nosotros nos identificamos con Israel. Colombia ha sido llamado el Israel de Sudamérica. Dios de la gloria, pero tú te encargarás de hacer cambios radicales, Señor, en la vida de cada colombiano y en nuestra nación entera. Bendito sea tu nombre. Hoy nos sentimos realmente, Señor, orgullosos de haber nacido en esta tierra, una tierra de bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.